Bendiciones, vamos a continuar con la lección número 13 sobre doctrina de Dios. Estos son los temas que se han visto. Ya estamos a punto de terminar esta doctrina que siempre hemos durado bastantes lecciones. Hemos hablado sobre la existencia de Dios, la cognoscibilidad de Dios, atributos comunicables, doctrina de la Trinidad, doctrina de los decretos, la predestinación, la creación del mundo espiritual, la providencia, y la lección anterior hablamos sobre la oración. Y tocamos los temas ¿por qué quiere Dios que oremos?, la efectividad de la oración y orar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con el tema de la oración, ya que es un punto demasiado importante y digamos que es necesario hablar de la oración teniendo presente los temas que hablamos anteriormente, ya que como les he dicho, uno solamente escucha a alguien orar y uno ya sabe qué es lo que cree, solamente con escucharlo orar tres minutos. Estamos viendo un tiempo donde pareciera que las oraciones más bien se están convirtiendo en palabrerías y no es la oración como nos lo muestra la palabra. Todo lo que estamos haciendo acá es con el fin de reflexionar, de poder entender cómo la palabra nos muestra el tema acerca de la oración. Vamos a tocar el tercer punto. En la lección anterior tocamos el punto 1 y 2 y ahora vamos a tocar el punto 3 que llama el tema de la obediencia. Puesto que la oración ocurre dentro de nuestra relación con Dios como persona, cualquier cosa en nuestra vida que a Él le desagrada será un estorbo para la oración. Antes de iniciar con este tema es importante realizar una advertencia sobre ciertos movimientos que se están levantando y lo que hacen ellos es hablar solamente que el Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir una vida de santidad, pero muy pocas veces se predica sobre obediencia y muy pocas veces se predica sobre abstenerse, sobre tener cuidado sobre el pecado, sino que solamente dicen que es el Espíritu Santo que me lleva a eso. Eso suena muy bonito, pero realmente yo como creyente debo obedecer. Obviamente la salvación no es por las obras, la salvación es por fe, pero no obstante yo debo obedecer. De hecho Jesús dijo que el que le amaba le guardara sus mandamientos. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de predicación que hay veces muy sutil y pareciera que las personas no se les predica de obediencia, no se les amonesta, no se les disciplina, sino que todo es que el Espíritu Santo lo tiene que hacer. Entonces les advierto bastante sobre eso, porque son tipos de enseñanza que estamos viendo en la actualidad. Es necesario tener presente la obediencia, es necesario obedecer. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y eso todavía sigue siendo vigente, la idea que ves porque soy creyente, entonces yo puedo vivir como quiera y pareciera como si estuviera jugando con Dios y no obedezco, ya que Dios me perdona, ya que Dios me perdona cualquier cosa que yo hago y mantengo jugando. Esa parte no es de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es una persona que anhela agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Y vamos a profundizar sobre eso, porque pareciera que este tema de la obediencia está siendo muy tergiversado en la actualidad. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Es muy claro, solamente oye la oración de aquellos que han sido justificados. La hablamos en la lección anterior, que nosotros podemos acercarnos al Padre, es por medio de la obra que realizó Jesucristo en la cruz y es por medio de sus méritos, en donde esa obra que Él realizó nosotros somos justificados por medio de la fe en ese plan de salvación. Somos vistos justos por medio de Cristo y por eso es la única forma que podemos acercarnos. Si no fuera por eso, jamás podríamos acercarnos ante el trono de la gracia, como dice Hebreos. Dios no está favorablemente dispuesto a los que rechazan sus leyes. Sabemos que muchas personas que dicen, sí, es que estamos en un momento de la gracia, y entonces ya el Antiguo Testamento no está vigente, qué pena, pero ese tema ya lo hablamos cuando hablamos tema de bibliología, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, tanto en el Antiguo se habló sobre la ley como de la gracia, y tanto en el Nuevo se habla de la ley como de la gracia. Esa forma de estar rechazando ciertos libros no es correcto. Y siempre esa parte de la ley moral siempre ha estado vigente desde el inicio de la creación y esa ley moral es vigente para nosotros en este tiempo y nosotros debemos obedecer. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire qué impresionante ese versículo. Aquel que no quiere oír la ley, aquel que no quiere obedecer, su oración también es abominable. Entonces vamos a estar profundizando
más sobre este tema de la obediencia porque es algo que nos tiene que quedar muy claro. El apóstol Pedro cita el Salmo 34 para afirmar que porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hemos visto en este momento y hemos leído varios versículos que nos declaran claramente que aquellos que van en contra de Dios, aquellos que van en contra de esa ley moral, Dios no escucha las oraciones, aquellos desobedientes. Es más, hay versículos que dejan muy claro sobre aún el tema de la obediencia del creyente. Y lo vamos a ver. Dios de buen agrado oye las oraciones de los que viven vidas en obediencia a Él. Y eso no es una excepción para los creyentes, porque hay creyentes que creen que como ya está afectado a Cristo en su corazón, y entonces pueden pecar y Dios los perdona. Pecar y Dios los perdona. Claro que todos los días tenemos una lucha contra el pecado, pero esa forma de jugar deliberadamente y de andar pecando todo el tiempo y vivir sumidos en una depravación sin arrepentirnos, eso no hace parte de un verdadero creyente. Claro que a los creyentes les duele el pecado, tienen esa lucha contra el pecado, pero que un creyente ande constantemente en una depravación, en una inmoralidad, eso, qué pena que le diga, pero no es un creyente. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acohereras de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué versículo tan revelador. Habla acerca de los maridos que es necesario que traten bien a sus esposas, porque si no sus oraciones van a tener estorbo, y eso no solamente es para que lo tengamos presente para los que estamos casados, también para los solteros. Cualquier cosa que hagamos que a Dios le desagrada, si no nos arrepentimos, si no confesamos nuestro pecado y si no pedimos perdón, no creamos que van a ser escuchadas nuestras oraciones, porque es que la palabra es muy clara, va a ser estorbo para que Dios escuche nuestras oraciones. Es que la obediencia va muy alineada con la oración. Juan nos recuerda la necesidad de tener la conciencia limpia delante de Dios cuando oramos. Si no hemos confesado un pecado, si no nos hemos arrepentido, no vamos a tener una conciencia limpia delante de Dios. Y la Biblia constantemente dice que cuando nos acerquemos a Dios, tengamos una conciencia limpia de vivir para agradarle a Él, de confesar nuestros pecados, de confesar lo que a Dios no le agrada. Primera de Juan 3, 21, 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es que también en el Nuevo Testamento, lamentablemente, pareciera que nos enseñara que nos enseña a guardar la ley. Claro que sí, se enseña, pero entonces esa forma que se está dando hoy en día, que pareciera que no, es una tergiversación de la palabra. Mire, pues Juan como lo deja muy claro, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces debemos guardar la palabra de Dios, debemos vivir para agradar a Dios. No hay que entender mal esta enseñanza, y eso es como el mensaje que quiero dar a entender con respecto a eso, porque como les había dicho, hay enseñanzas de la actualidad que quieren suavizar esa parte o confundir. No tenemos que estar completamente libres de pecado antes de poder esperar que Dios responda a nuestras oraciones, porque lo hemos dicho y lo vamos a dejar más claro cuando veamos soteriología. El creyente tiene una lucha contra el pecado todos los días de su vida, y no estamos hablando de un perfeccionismo, porque en otras digamos así, otras líneas de la cristiandad se enseña como un perfeccionismo y el hombre es incapaz de vivir perfectamente por su depravación. El creyente tiene una lucha constante contra el pecado, no obstante, el creyente está muerto al pecado. Si Dios respondiera solamente a las oraciones de personas sin pecado, nadie en toda la Biblia, excepto Jesús, debería haber recibido jamás una respuesta a alguna oración. Es evidente, Jesús es el único que no pecó en este planeta Tierra, fue santo todos los días de su vida, puro, agradó al Padre todo lo que hizo. Nosotros pecamos diariamente, tenemos esa lucha contra el pecado, pero lo que yo quiero ahora entender aquí es que el verdadero creyente le duele el pecado. Una persona que no es creyente no le duele el pecado. Por eso la idea de que un creyente o que existe un cristiano mundano es errada. El cristiano mundano no existe, o es cristiano o es mundano, pero un cristiano que se deleite pecando no es un cristiano. Eso es como lo que quiero dar a entender. Un verdadero creyente vive para agradar a Dios. Cuando llegamos ante Dios mediante su gracia, llegamos limpios por la sangre de Cristo, que fue lo que quise explicar al inicio. Ahora leamos otros versículos con respecto a esto, de la forma como nosotros nos acercamos al Padre.
porque la única forma que nosotros podemos acercarnos al Padre es creer en esa obra salvadora por medio de Cristo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire cómo deja ahí claro, propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando que era necesario de la necesidad que teníamos de Cristo porque éramos incapaces de vivir para agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Por eso no es en nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido cercanos al Padre por medio de ese sacrificio, que ese sacrificio de Cristo pagó por todos los elegidos y el Padre le agradó y quedó satisfecho por ese sacrificio, por eso es que nosotros nos podemos acercar, porque somos justificados por medio de la fe. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mira aquí qué impresionante, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados. Entonces tenemos que tener cuidado, siempre digo esto, ni legalismo ni antinomianismo, porque hoy en día también hay líneas que quieren vivir como un legalismo y todo es malo y todo es una ley y todo es una cosa, hasta cosas que ni siquiera aparecen en la Biblia, crean nuevas leyes, es un legalismo, es una religiosidad, y antinomianismo que quiere ser antiley, y hay muchas versiones de antinomianismo que parecen muy perpicaces y no hablan ni siquiera de la ley, ni se le enseña a las personas a obedecer ni a abstenerse de muchas cosas. La oración y la vida santa van de la mano, como hemos dicho antes, o las oraciones, para que Dios escuche también las oraciones, porque el creyente es un creyente que vive para agradar a Dios. Hay mucha gracia en la vida cristiana, pero el crecimiento en la santidad personal también es una ruta de bendición, y cada uno de nosotros, cada mes que pasa, cada año que pasa, tenemos que ir creciendo en santidad. No podemos estar cometiendo los mismos errores del pasado. Cada año que pasa debemos es crecer, no decrecer. Y la santidad es un crecimiento personal. Y es una ruta de bendiciones mucho mayores, y esta es verdad igualmente con respecto a la oración. Una obediencia más exacta conducirá a una eficacia aumentada en la oración. Qué impresionante esa frase, como la hemos dejado ahí. Yo debo obedecer más y cada día tengo que obedecer más. Yo soy salvo por gracia, pero me debe llevar a obedecer a Dios. Y me conducirá a una eficacia aumentada de la oración. Entonces nos podemos preguntar, y vamos a analizar eso, que puede que hay oraciones que no sean contestadas también por nuestra desobediencia, porque no nos hemos arrepentido ni hemos confesado nuestro pecado. Eso no solamente es algo que se predicaba antes y pareciera que no hace parte de los que tenemos un entendimiento de la santidad correcta. Claro, la oración va muy ligada con la santidad del creyente. Entonces, analicémonos también. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad hace parte de un hijo de Dios. Santiago 4:3-4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está hablando de aquellas personas que tienen una concupiscencia, que tienen una codicia y no van a recibir, porque piden mal y porque hay pecado en su corazón. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está dejando claro que cualquiera que haga cosas que a Dios le desagrada, que esté en pecado, no va a recibir las peticiones porque van contra la voluntad divina. El mensaje es muy claro. Estamos viviendo un riesgo hoy en día, y es que en muy pocos púlpitos se está predicando sobre el arrepentimiento y sobre el pecado, porque pareciera que si se arriesgan a predicar sobre el pecado, muchas personas se van a ir, y hay lugares que no están dispuestos a dejar ir muchas personas. Entonces no les gusta predicar sobre el pecado ni sobre el infierno, porque creen que van a asustar a las personas, y todas las personas creen que pueden vivir una vida como quieran, y igual Dios los va a escuchar, y eso realmente es una falsedad. El creyente no puede vivir como él quiera o como él desea, él debe vivir para agradar a Dios. Confesión de pecados. Es que nosotros como creyentes debemos estar constantemente confesando nuestros pecados. De hecho, el verdadero cristianismo se basa en entender qué tan pecador soy yo. Hay dos tipos de evangelio, un evangelio que le dice saca todo el potencial que hay en ti,
saca el héroe que hay en ti, saca el guerrero que hay en ti. El que nos muestra la palabra es: descubre el pecador y el depravado que hay en ti. Hay una frase que dice: entre más me conozco, más conozco a Dios. Yo tengo que entender qué tan pecador soy. Pablo, vemos en el libro de Romanos y en las diferentes cartas que Pablo escribió, cómo cada vez que él iba avanzando en su ministerio se iba dando cuenta qué tan pecador era, a pesar de que él iba aumentando en su crecimiento personal para agradar a Dios, cada vez iba descubriendo qué pecador es. Así es como nosotros debemos entender, que Dios nos ayude a ver nuestros propios pecados y entender. Cada vez que entendamos lo depravado que somos, vamos a poder comprender más la palabra de Dios. Y nuestra vida de confesión va a ser algo constante. Si yo no perdono, ni confieso, ni es algo habitual en mí, debo preocuparme. Porque hay veces pensamos que vivimos, por ejemplo, los 10 mandamientos, algo muy general, y cuando uno ve los 10 mandamientos, digámoslo así, que cada mandamiento es como algo principal de muchos otros eh, pecados que se, digámoslo así, como que se agrupan en uno solo, pero eso va mucho más allá y todo lo podemos ver muy general y no podemos profundizar a eso. Entonces me voy a creer bueno, pero eso es un error. Nosotros no somos buenos y tenemos cada día que estarnos analizando y estar confesando nuestros errores. Debido a que nuestra obediencia a Dios nunca es perfecta en esta vida, continuamente dependemos de su perdón de nuestros pecados y todos los días y cada momento necesitamos de Cristo, necesitamos de Él, necesitamos su obra en nuestras vidas, necesitamos entender su plan de salvación en nosotros. Cada momento necesitamos al Cristo bíblico en nuestras vidas. La confesión de pecado es necesaria. Mateo 6:12 dice, vamos a leer algunos versículos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros tenemos que aprender a ser grandes perdonadores, tener un corazón que no se ofenda fácilmente, sino que perdonemos fácilmente. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo, debemos confesar nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, realmente va a ser un estorbo para nuestra oración. El creyente, nosotros como creyentes debemos de estar constantemente confesando nuestros pecados. Cuando oramos es bueno confesarle al Señor todo pecado conocido y pedirle su perdón, aún hasta los pecados que no entendemos. Hay veces somos ciegos a muchos pecados que tenemos, a muchas actitudes malas que tenemos y tenemos también que orarle a Dios para que nos abra el entendimiento, porque hay veces nos autojustificamos y Dios permite que nos demos cuenta que tenemos pecado y que muchas cosas que tenemos, un pecado que está en nuestro corazón. A veces cuando esperamos en Él, Él nos traerá a la mente otros pecados que necesitamos confesar. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. En muchas ocasiones nosotros no tenemos entendimiento de nuestros errores, ni de todos. En ocasiones estamos ciegos a todos ellos y tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Hay veces tenemos discusiones, peleas, acontecimientos y nos autojustificamos todo el tiempo. Y hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento porque puede ser más bien por mi actitud y no por los demás. Por eso el salmista decía, líbrame de los que son ocultos. Y así tiene que ser, tenemos que vivir una vida constante, donde nos examinemos, donde examinemos la obra del cristianismo, donde entendamos si realmente yo soy un verdadero cristiano, si realmente yo sí perdono, si realmente yo sí confieso mis pecados, si realmente yo vivo para agradar a Dios. Es algo constante de reflexión, porque esa es la vida cristiana. A veces el confesar a otros creyentes de confianza nuestros pecados nos dará seguridad de perdón y estímulo para vencer al pecado. Es algo que también la palabra habla constantemente. Tener a alguien, tener un amigo de confianza, un mentor, el pastor, donde hay luchas que son muy fuertes, donde tenemos que confesarlas. En ocasiones hay luchas sobre nuestras vidas que nosotros oramos y presentamos la batalla y salimos de ellas, pero en ocasiones vienen luchas muy fuertes que parecieran que son más fuertes que uno y necesitamos de otros para que nos ayuden a orar y confesarles el pecado y confesarles esa tentación con el fin para que me ayuden oración. Porque cuando vienen luchas fuertes, tenemos que correr por nuestra vida. No podemos quedarnos solos si hay luchas, si hay pecados que creemos que nos dominan y que es una lucha muy fuerte, tenemos que pedir ayuda. Santiago relaciona la confesión mutua a la oración. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay una práctica que en ocasiones hacemos con los líderes del eje cafetero
y es que hay veces nos sentamos, bueno, el lugar, qué pena, del lugar donde yo estoy se le llama eje cafetero, y pues son varios pastores y líderes, y hacemos reuniones y al final lo que hacemos es como confesar esas luchas, confesar las situaciones fuertes, y que los demás oren por uno y uno orar por los demás. Eso es necesario. Tener a alguien también que esté ahí apoyándolo en oración ante las diferentes pruebas y dificultades de la vida. Punto 5. Hay que perdonar a otros. No creamos que si nosotros no perdonamos a los demás, entonces Dios sí nos va a perdonar a nosotros. Es que la palabra es muy clara. Nosotros perdonamos y Dios nos perdona, mejor dicho, nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdona nuestros pecados. Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no hay que alegorizarlo, hay que entenderlo tal como está ahí. Si yo perdono, el Padre me va a perdonar. Y es muy claro, y si yo no perdono, no creamos que van a ser perdonadas vuestras ofensas. Porque hay veces es bueno para que los demás nos pidan perdón y nosotros somos buenos para ver los errores de los demás, pero hay veces somos ciegos para ver nuestros propios errores. Y podemos hacer que los demás nos perdonen, pero somos duros para perdonar a los demás, y entonces ahí hay que analizarnos. Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a otros vuestras ofensas. Muy claro. Cada vez que nos acerquemos en oración, tenemos que mirar si hay algo o a alguien que no hemos perdonado, porque eso también va a ser un estorbo para nuestra oración. Nuestro Señor no tiene en mente la experiencia inicial de perdón, o sea, cuando nosotros somos salvos, que Dios nos perdona, ¿cierto? Nos perdona de todo ese pecado, esa esclavitud y somos libres. Dice que conocemos cuando somos justificados por la fe, porque esto no pertenecería a la oración que leamos todos los días, sino es como esa lucha constante que tenemos contra el pecado y necesitamos perdonar a los demás y también creer que los demás van a perdonar nuestras vidas y clamar a Dios para que también perdone nuestros pecados. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra actitud siempre va a ser perdonar a aquellos que nos han ofendido, así nos duela. Debemos perdonar. Se refiere más bien a la relación personal día tras día con Dios, que necesitamos que se restaure cuando hemos pecado y cuando le hemos desagradado. Es que debe ser constante. Cada día nosotros debemos confesar nuestros pecados. Cada día nosotros tenemos que tener una reflexión de analizarnos qué fue lo que hicimos el día anterior. Es que eso es constante, eso no es de vez en cuando. Nosotros pecamos todos los días, hacemos cosas que a Dios no le desagrada, y cada vez entre más avanzamos en santidad, vamos viendo más cosas que no están de acuerdo a Dios. Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero a medida que vamos avanzando en santidad, vamos viendo que hay más cosas en uno que le estorban y que sabe que le desagradan a Dios, y por eso la necesidad de estar reflexionando constantemente. Puesto que la oración presupone una relación con Dios como persona, esto no es sorpresa. Si hemos pecado contra Él y hemos entristecido al Espíritu Santo, esa relación que tenemos diariamente, por nuestro pecado entristecemos, y esa relación es necesario pedir perdón para que continúe. Efesios 4:36, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El pecado no ha sido perdonado y esto interrumpe nuestra relación con Dios. Cuando veamos que hay algo, porque aún nuestra propia conciencia nos acusa, aún cuando estamos entendiendo la palabra y hacemos algo que no le agrada a Dios, en ese momento sabemos que hay algo que me estorba, hay algo que no está, me duele el pecado, y yo lo que vengo es pidiendo perdón y arrepintiéndome. Si yo no me arrepiento, es que la palabra es muy clara, pareciera como si existiera un estorbo para mi oración y yo constantemente tengo que estarme arrepintiendo. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero mire qué claro, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios más aborrece? Sea un pecadito grande o pequeño, pero lo que Dios más aborrece es el pecado. Y si nosotros no confesamos ese pecado, como dice, esa relación no va a estar como, digamos así, va a estar estorbada por nuestro pecado. Y si vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Mientras el pecado no sea perdonado y la relación personal restaurada, la oración será, por supuesto, difícil.
Siempre hay pecados diariamente y hay cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Y si nosotros no confesamos, si no tenemos actitud donde nos arrepintamos, donde nos abstengamos también, va a haber un estorbo. Como dice ahí, la oración será, por supuesto, difícil. Y es una realidad. No creamos esas ideas en la actualidad que Dios ama, como dice, Dios ama al pecador, mas no al Dios ama al pecador, mas no al pecado, ¿cierto? O Dios aborrece al pecado, mas no al pecador. No, Dios aborrece al pecador y al pecado. Entonces esas ideas tenemos que quitárnoslas de nuestra cabeza. Lo que Dios más aborrece es el pecado. Y nosotros tenemos lucha contra el pecado, pero en ocasiones hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y nuestra actitud es confesar y pedirle ayuda a Dios. Es más, si en nuestro corazón guardamos una actitud no perdonadora en contra de otra persona, no estamos actuando de una manera que agrada a Dios y que nos ayude. Así Dios declara que se distanciará de nosotros hasta que perdonemos a otros. La humildad. Esta parte de la humildad es importante que nos analicemos. Hay una frase que dice, si yo me creo humilde, realmente estoy dejando de ser humilde. Uno nunca se puede creer humilde. Realmente uno tiene que trabajar esa parte en uno, porque uno es muy orgulloso, todos somos muy orgullosos. Cuando yo me creo humilde, estoy siendo orgulloso, pero es algo que debemos de trabajar en nuestras vidas. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La actitud de un creyente siempre tiene que ser de humildad y de doblegación ante Dios. Ese tipo de cristianismo que se cree Dios, que decreta, que declara y que es una generación caprichosa donde cree que Dios le tiene que dar todo, no es la bíblica. Nosotros debemos de aceptar con humildad la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y siempre acercarnos ante Dios con humildad. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, aún entender la sabiduría que tienen las personas de edad. Estamos viviendo una generación donde hay un irrespeto ante las personas mayores, ante las canas. La Biblia enseña que aún tenemos que tener respeto ante las personas de edad, tenemos que ser honorables y ser humildes, por hoy un irrespeto, y se respeta la autoridad, y se respeta a las personas adultas, y se respeta a las personas, y no se les da respeto a las personas mayores, y aún ahí tenemos que ser humildes. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Nuestra actitud es de humillación, reconocer que cada día necesitamos de Dios, cada día necesitamos de su ayuda, de su avance, cada día entendemos que más dependemos de Él y que necesitamos dejar nuestro orgullo y depender menos de nosotros mismos. La humildad es, por lo tanto, la actitud correcta que hay que tener al orar a Dios, en tanto que el orgullo es del todo inapropiado. Vamos a ver una parábola, la del fariseo y el publicano. Sí, vemos como el fariseo y el cobrador de impuestos, qué pena, se acercaba y como el fariseo se jactaba. Se jactaba de una forma que se creía bueno. Es que, como yo constantemente le digo a la congregación que dirijo, es que el lugar donde estamos no es un barco de lujo, somos un barco de salvación. Esa idea de muchas congregaciones que se jactan y dicen, no es que todos somos aquí, es una congregación donde todos se visten bonito, donde todos somos bonitos, eso es un club social exclusivo, pero no es una iglesia. La iglesia es un lugar de personas que empiezan a entender que son pecadores. Nosotros no debemos de clasificar a las personas, debemos de predicarle a todos. Y debemos entender eso. Cuando nos creemos buenos, estamos teniendo la misma actitud de los fariseos. Por eso, como los fariseos nunca vieron la necesidad de Cristo, se creían tan buenos con cumplir ciertos requisitos que nunca vieron la necesidad de Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, pues ellos no lo necesitaban porque se creían buenos y creían que la salvación la obtenían por sus propias fuerzas. En cambio, nosotros somos pecadores y siempre necesitamos a Cristo en nuestras vidas. El fariseo decía, puesto de pie, orando consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es que uno miraría un
Un fariseo en este tiempo sería un cristiano intachable. Los fariseos daban diezmo de todo, los fariseos no se perdían una reunión, los fariseos ayunaban, uno diría, es un cristiano ejemplar, pero se creía bueno, nunca veía su pecado en sí. Y ese es el problema, si yo me creo bueno y empiezo a decir, es que yo no soy como los demás que no me congregan, estoy teniendo, y todos los días nosotros tenemos que luchar contra ese orgullo, como contra ese fariseo interno, y empezar a ver nuestro pecado, y que no merecemos nada de Dios. Dios nos trata mejor de lo que merecemos, nosotros merecemos es la ira, pero por su gracia Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Miremos cómo se contrasta esa parábola que Jesús dio, cómo el recaudador de impuestos, la actitud que él tenía, tanto enseñándonos la actitud que nosotros debemos de tener al orar, comparándolo con una actitud que no debemos de tener al orar, como la del fariseo. Y tenemos que tener presente también que todos nosotros luchamos diariamente con esa actitud del fariseo en nuestras vidas. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano entendió que él era pecador. Hay una frase que decía que el pecado más incurable en uno es nunca verse como pecador. Si yo no me veo como pecador, hay algo que está muy grave en mí. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos humillarnos ante Dios. Debemos reconocer qué pecado en nuestras vidas. Si nosotros vemos en algún momento y sentimos en algún momento que ya no hay pecado en nuestras vidas, antes preocupémonos y pidámosle a Dios que nos revele, porque nuestro corazón es malo y todos los días tenemos lucha contra el pecado. Por eso Jesús condenó este tipo de actitud. Y decía en Lucas 20:47, aquellas personas que devoran las casas de la viuda, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Tengamos cuidado con ese tipo de oración que se está volviendo una palabrería, que se está volviendo algo más bien para mostrar, eso de decretar, de atar, y eso es pura palabrería, y personas que hablan cuando Dios no habla, y eso lo están volviendo algo como a la ligera, dando profecías de aquí para un lado al otro, palabrería, y eso es peligroso. Hay de aquellas personas que dicen que Dios habla cuando Dios no ha hablado. ¡Qué peligro! Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa es que las personas lo van a alabar y van a decir, uy, qué persona tan santa, uy, qué persona como ora de bonito. Pero Jesús dice, eso no es nada, eso se llama hipocresía, porque lo está haciendo más bien para ser visto y no para dirigírsela a Dios. Dios tiene derecho a tener celo por su honor. Dios tiene derecho a tener celo por no orar como es correcto, por no acercarnos como la Biblia nos enseña. Por consiguiente, no se digna responder a las oraciones de los orgullosos que procuran honores para sí mismos en lugar de dárselo a Él. Porque hemos leído varios versículos que dice que a los orgullosos Dios los humilla, pero aquel que decide humillarse, Dios exalta. La verdadera humildad ante Dios, que también se refleja en genuina humildad ante otros, es necesaria para la oración eficaz, y es necesario obedecer, y es necesario humillarnos para que esa oración sea eficaz. Por eso analicémonos de todas estas formas que hemos visto de la oración, que es un tema muy importante. Analicémonos. De pronto hay algo que nos falta y todos nos debemos de analizar. ¿Qué es de la oración que no recibe respuesta? Entonces sería una gran pregunta. ¿Qué es de esa oración que no recibe respuesta? Ya hemos visto algunos versículos que son muy claros. Debemos empezar reconociendo que en tanto Dios sea Dios y nosotros sus criaturas, debe haber algunas oraciones no contestadas. No quiere decir que Dios va a contestar todas nuestras oraciones. Hay algunas oraciones que le va a decir sí, a otras va a decir espera, y a otras les va a decir no, y nunca se va a contestar. Otras probablemente las contestan en algún momento. Esto se debe a que Dios mantiene ocultos sus propios planes sabios para el futuro, y aunque la gente ore, muchos acontecimientos no tendrán lugar, sino en el momento en que Dios lo ha decretado. Es en su momento, no en nuestro momento. Es que tenemos que alejarnos de esas oraciones que se centran en el hombre y empezar a orar
entendiendo la soberanía divina. Los judíos oraron por siglos por el Mesías que vendría, y hacía bien, pero no fue sino cuando Dios lo quiso, cuando Dios lo tenía determinado, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley, o sea, en el momento indicado por Dios. Pero es que tampoco podemos excusarnos, y como lo hemos dicho, el hecho de que digamos que Dios ya ha determinado todo, entonces para qué debemos de orar, lo dejamos claro, hay que orar, debemos clamar, debemos rogar, porque es la forma como Dios actúa en este planeta Tierra, también por medio de las oraciones de sus santos. Y a través de esas oraciones Dios va a hacer lo que Él ya ha determinado. Apocalipsis 6:10. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Un clamor, como nos lo muestra Apocalipsis, que no estaba llegando en ese momento, pero que iba a llegar en el momento determinado por Dios. En muchas ocasiones Dios no responde de inmediato, más bien les dice que espere un poco más, pero debemos de confiar es en la soberanía de Dios. Tenemos que dejar de ser cristianos caprichosos, que cuando vemos que algo no se responde, entonces nos resentimos con Dios. No debe ser así. Apocalipsis 6:11, vemos cómo se les dijo que esperaran un poco, dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La oración no fue respondida inmediatamente, pero sí se les dijo que esperaran un tiempo y que esa oración sí iba a responder, pero en el tiempo determinado por Dios. Es claro que puede haber largos periodos de espera durante los cuales las oraciones quedan sin contestación, porque los que oran no saben del tiempo que en su sabiduría Dios ha escogido. Por eso nosotros debemos depender. Hay momentos donde no vamos a saber en qué momento Dios va a hacer algo, solamente tenemos que confiar y esperar. En muchas ocasiones, cuando hay personas que, digamos así, llevan años en un cristianismo pragmático donde siempre tenían que hacer cosas para dar resultado a sus oraciones, le he contado esto muchas veces, y ves cuando quieren consejería y ven muchas cosas, uno les dice, vamos a orar y vamos a esperar, y la gente como que espera como algo más, o que hay que hacer un pacto, hay que hacer algo místico. Uno le dice, no, solamente esperemos en Dios y oremos y aprendamos a vivir bajo su voluntad. La oración también puede quedar sin contestación porque no siempre sabemos cómo orar como es debido, no siempre oramos conforme a la voluntad de Dios, y más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces no siempre pedimos con fe, no siempre pedimos correctamente, no siempre pedimos como debe ser, por eso necesitamos también el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que nos ayude en nuestra debilidad. Santiago 1:6-8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos creer con fe, debemos confiar en la palabra de Dios, debemos confiar que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y es necesario pedir, y pedir con fe. A veces pensamos que una solución es la mejor, pero Dios tiene un mejor plan, incluso para realizar su propósito mediante el sufrimiento y la adversidad en muchas situaciones, porque Dios siempre está obrando en nosotros como creyentes para llevarnos a la santificación. Hay dificultades que puede que Dios no las calme inmediatamente, pero Él está obrando en mi vida por medio de esa situación para llevarme a crecer. Vamos a ver cómo lo podemos ver con José. José sin duda oró fervientemente que lo rescataran del pozo, o que no lo llevaran como esclavo a Egipto, como pasa en Génesis 37, 23-36, pero todo era para un propósito divino. José no lo entendía en ese momento, pero él más adelante lo entendería. Pero mucho más tarde halló respuesta de todo lo que le había pasado. Dios no respondió esa oración inmediatamente, porque a veces nosotros no vemos todo el plan que Dios tiene con nuestras vidas, pero hay cosas que a nosotros nos van a parecer aterradoras, pero era parte del propósito divino. Pero José más adelante llegó a esta conclusión y lo entendió. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él entendió que todo eso debía suceder de acuerdo a la providencia divina, para mantener con vida a mucho pueblo y para cumplir el plan que Dios tenía con Israel. Cuando nos vemos frente a oraciones no contestadas, nos unimos a la compañía de Jesús, quien oró,
la oración de Jesús con respecto a la oración que realizó en el Getsemaní, y esa es la oración que debemos de tener siempre nosotros, vivir para la voluntad de Dios. Y veces nosotros queremos muchas cosas, pensamos muchas cosas, pero siempre debemos decir, Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y debemos de entender algo para toda situación, aún para cuando las cosas también nos estén saliendo bien, decirle, Señor, no quiero, a pesar de esta emoción que tengo esto, que se haga mi voluntad, sino la tuya. Como hay un predicador que decía, si esto no es tu voluntad, Señor, destrúyelo. Porque ves, por nuestras emociones creemos que si estamos contentos, felices, es algo que es de Dios. Y hay muchas ocasiones que pueden que sean cosas buenas que realmente no sean de Dios. Porque es que eso es lo que se está enseñando hoy en día, que si todo sale bien, es de Dios. Hay cosas que pueden salir bien y no son de Dios. Entonces también oremos y clamemos. Y que no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y si es la voluntad de Dios, que siga. Si no es la voluntad de Dios, así nuestra emoción esté contraria, pidamos que Dios los destruya, porque debemos vivir es para su voluntad. También nos unimos a Pablo, quien pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón que tenía en su carne, pero no sucedió así como Pablo lo quería. Y Pablo lo declara de la siguiente forma, 2 Corintios 12, 8 al 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía que era de sus debilidades y que había una oración que Dios no había respondido, pero dependía de la soberanía divina. Cuando las oraciones no reciben contestación, debemos seguir confiando en Dios. No debemos ser caprichosos, no debemos de quejarnos. Debemos de confiar en Dios. Eso se llama el contentamiento cristiano. Si yo no aprendo el contentamiento de lo que es el contentamiento cristiano y mantengo insatisfecho y no estoy de acuerdo a la voluntad divina, voy a vivir miserablemente todos los días. Porque yo debo entender la voluntad de Dios para mi vida y debo estar satisfecho. Tengo que dejar de lado ese cristianismo inmaduro que es como una generación caprichosa que exige que Dios le dé, y si Dios no le da, entonces se resiente con Dios. No, debemos aprender a vivir es para la soberanía, y lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y tenemos que ser contentos con eso. No obstante, debemos de seguir trabajando, y si Dios permite que tengamos cosas, es por su voluntad. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo, tanto las cosas buenas, tanto las cosas malas, todo nos ayuda a bien. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros tenemos que tener una vida de oración. Les dije la lección pasada que los reformadores de años pasados eran personas de oración y decían que cuando más tenían que hacer era cuando más tenían que orar. Hoy pareciera como que hay muy poca oración. Y tenemos que orar. Y cuando nosotros no oramos, vivimos muy ansiosos. Y entonces es necesario orar para entregar esas ansiedades. Como dice 1 Pedro 5:7, teniendo presente que es Dios el que tiene cuidado de nuestras vidas. Debemos seguir recordando que Él nos dará fuerza suficiente para cada día y que Él ha prometido, como dice Hebreos 13:15, que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Aún esa alabanza en momentos buenos como momentos malos, debemos de ser agradecidos con Él, porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Romanos 8:35-39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro, nada, ni situaciones fuertes nos podrá separar a los elegidos del amor que tienen el amor del Padre hacia ellos en Cristo Jesús, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, siempre debemos tener esa actitud de orar a pesar de que no veamos muchas cosas que se responden en el momento. A veces una respuesta largamente esperada tiene un lugar de repente, como lo que pasó con Ana, que tuvo un hijo después de mucho tiempo, no se lo imaginaba, solamente clamaba y Dios se lo permitió.
como dice 1 Samuel 1, 19, 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová, y Dios le concedió tener ese niño a pesar de que era una mujer que parecía que era estéril. Lo mismo con Simeón. Simeón clamaba porque el Mesías llegara, y Dios le había dicho que él vería al Mesías. Y vemos cómo él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No sabemos por cuánto tiempo Simeón estuvo orando por ver al Mesías, pero llegó el cumplimiento de esa petición. Pero a veces las oraciones permanecerán sin contestación en esta vida, como lo habíamos dicho. Hay oraciones que Dios no va a contestar, por más que clamemos. Así las personas hagan ayunos una y otra vez. Hay peticiones que Dios no va a contestar y otras sí. A veces Dios responderá a esas oraciones después de que el creyente ha muerto, probablemente, como hay veces sucede con misioneros, que llegan a cierto lugar y clamando por ciertas tribus indígenas donde ellos han predicado y no han visto fruto, y un momento pues sucede algo que mueren en medio de esa labor misionera y no ven la conversión de esas tribus, pero después llega otro misionero y sí ve conversiones, y es la respuesta a esas oraciones de años atrás. En otras ocasiones ni siquiera entonces, pero así todo, la fe expresada en esas oraciones y sus expresiones de corazón de amor a Dios y por el pueblo que él hizo, de todos modos ascenderán como incienso agradable ante el trono de Dios. O sea, ninguna oración, así no sea contestada, es en vano, porque es una expresión de nuestra fe, y van a subir como un incienso agradable delante del Padre. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado del libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, todas esas oraciones, así sean contestadas, no sean contestadas, son preciadas para el Padre. Y eso resultará en aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. A pesar de eso, es una expresión de nuestra fe, es una expresión de nuestra dependencia a Dios, es una expresión que confiamos en Él. Por tanto, esas oraciones tampoco son en vano, a pesar de que no veamos la respuesta en este planeta Tierra o no la veamos en vida. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso siempre esa expresión de nuestra fe es orar, es clamar, es rogar, es depender de la soberanía de Dios en nuestra vida. Algo importante de la oración es la alabanza y la acción de gracias. Debemos de ser agradecidos tanto en las situaciones buenas como en las situaciones malas, no solamente en las situaciones buenas. Hay una idea hoy en día que pareciera como que las situaciones malas no vienen de Dios, y entonces se enseña a las personas a reprender las situaciones malas, y eso es un error. Dios también va a permitir en muchas ocasiones que vengan situaciones fuertes y vienen de Él con el fin de que podamos aprender a vivir por fe y también que sirva para nuestra santificación. Entonces, aprendamos a vivir para la soberanía de Dios. La alabanza y la acción de gracias a Dios son elementos esenciales de la oración. Debemos de vivir siempre agradecidos. No podemos ser ciegos. Dios siempre está obrando. Hay veces hay personas que son tan ciegas y ven tan insatisfechas por estarse comparando con los demás, que no ven el obrar de Dios diariamente, y lo que hacen es estarse quejando todo el tiempo y no ven que Dios obra. Si nosotros tenemos esa actitud, es porque tenemos una actitud egoísta y codiciosa, y no estamos viendo el obrar de Dios diariamente en nuestras vidas. Dios nos da sustento, Dios nos da alimento, y por eso debemos agradecerle. La oración modelo que Jesús nos dejó empieza con unas palabras de alabanza. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración de alabanza. ¿Cómo santifica el nombre del Padre? Pablo le dijo a los Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos siempre agradecer a Dios por todo, hay mucho por agradecer diariamente y constantemente. También a los Colosenses le aconsejó la parte de la gratitud, perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias. Es algo en lo cual debemos agradecer. El agradecimiento como otro aspecto de la oración no debe ser un gracias mecánico, no como un gracias forzado, sino que realmente tengamos un entendimiento del obrar de Dios en nuestras vidas, que de verdad refleje un agradecimiento en nuestro corazón, porque recibimos más de lo que merecemos. Todavía más, nunca debemos pensar que agradecer a Dios por la respuesta es algo que hemos pedido de alguna manera, puede forzar a Dios a dárnosla. Debemos agradecerle por lo que Dios nos ha dado, pero no puede ser como una muletilla, como un amuleto, como para forzar a Dios para dárnoslo, no. Porque eso cambia la oración de una petición genuina y sincera a una exigencia que presume que podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, como pareciera que se enseña hoy en día, que Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos y que Dios tiene que cumplir todo lo que deseamos, y eso está mal. Tal espíritu en nuestras oraciones en realidad niega la naturaleza esencial de la oración como expresión de dependencia en Dios. En contraste, la clase de agradecimiento que apropiadamente acompaña a la oración debe expresar agradecimiento a Dios por todas las circunstancias, sean buenas, sean malas, porque todas provienen de Dios y debemos aprender a vivir con contentos, como Pablo lo dijo, sé cuando tengo, sé vivir cuando bien y estar contento cuando no tengo y cuando tengo. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando unimos nuestras oraciones con acciones de gracias a Dios de manera humilde y pueril, en toda situación estamos elevando una oración que es aceptable a Dios, donde manifestamos que dependemos de Él y que Él tiene control de nuestras vidas. Y podemos decir como Job, Él dio, Él quitó y dependemos de Dios todo el tiempo. Vamos a ver un tema que quería profundizar para que pues ya al finalizar este tema de la oración. Y esta parte la tomé de unos escritos de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Y es importante entender el siguiente versículo y lo vamos a analizar porque tiene que ser muy claro en nuestras vidas también. Y vamos a ver lo que es orando con el Espíritu y orando con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15, hay un versículo que es importante profundizar sobre él. Y Pablo le dice a los corintios que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso es importante, el entendimiento es importante. Cada vez que nos reunimos a predicar la palabra, tenemos que hacer que las personas comprendan. Lo mismo la parte musical, también se debe cantar con entendimiento. No se debe pillar a las personas que se enfoquen más en la parte melódica que en la letra. Las personas tienen que enfocar más en la letra que en la parte melódica. Entonces, orar con el Espíritu, pues esto es lo que hace el que ora, si ha de ser aceptado a Dios, es allegarse a Dios sincera, consciente y afectuosamente por medio de Cristo, lo cual ha de ser necesaria obra del Espíritu de Dios. Como lo hemos dejado claro, nuestras oraciones no serían escuchadas si no fueran por el obrar de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y es más, nosotros hay veces no sabemos ni cómo orar, hay una debilidad, hay veces no entendemos la voluntad de Dios, hay veces no sabemos ni qué hacer. El hombre realmente hay veces no sabe ni qué orar si no fuera por el entendimiento de la palabra y ese entendimiento que nos da de la palabra y nuestra condición de pecado, que es el Espíritu Santo que hace nuestras vidas. Esa es la verdadera razón de orar con el Espíritu y vamos a profundizar sobre eso. No hay hombre ni iglesia en el mundo que pueda llegarse a Dios en oración si no es con la ayuda del Espíritu Santo, ya que necesitamos tener un entendimiento de nuestra condición como humano, nuestra condición como creyente, debemos tener un entendimiento de nuestra condición y el entendimiento de la palabra, que solamente es posible por medio del Espíritu Santo para podernos acercar ante el Padre. Es que mire que eso es más profundo de lo que nos imaginamos. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hablamos hace rato sobre la obra de Cristo y que pues nos podemos acercar al trono de la gracia, pero también debemos de hablar de la obra del Espíritu Santo, porque hay veces no sabemos cómo acercarnos, ni con qué palabras. Pero eso es lo que hace que el Espíritu Santo nos dé entendimiento con el fin de poder comprender cómo debemos de orar. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
No sabemos qué cosa hemos de pedir, no sabemos si va de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Dejamos claro en la lección anterior que hay cosas que son muy claras en la palabra que nos dice que la voluntad de Dios o no, hay otras que no están en la palabra y son decisiones que no sabemos y necesitamos orar. Ni a quién oramos, ni por medio de qué oramos, hay veces no sabemos, es el Espíritu Santo en el creyente. Nada de esto sabemos sino por la ayuda del Espíritu Santo. Hemos de orar pidiendo tener comunión con Dios por Cristo, hemos de pedir fe, justificación por la gracia, un corazón verdadero santificado. Nada de esto sabemos. Pero el Espíritu Santo, a medida que vamos leyendo la palabra, tenemos entendimiento. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el no pensar en esta palabra, o por lo menos el no entenderla en su espíritu y verdad, ha hecho que algunos inventaran como Jeroboam otra manera de adorar distinta de la que está revelada en la palabra de Dios, tanto en lo que respecta al tema como a la forma. A medida que vamos, digámoslo así, desarrollando el discernimiento de aprender de la palabra, como les dije al inicio de esta charla, hay veces uno escucha orar a alguien y con solamente escucharlo a orar, uno ya entiende si de verdad comprende la palabra o no, porque se están levantando oraciones que son puras palabrerías. ¿Qué pasa como Jeroboam? Son cosas inventadas que no es la oración que aparece en la Biblia. Pablo dice que es preciso que oremos como conviene y la palabra nos lo muestra y el Espíritu Santo nos da entendimiento para orar como conviene, cosa que no podemos hacer ni con todo el arte, la habilidad, la astucia y el ingenio de los hombres y de los ángeles, a pesar de que hombres escriban libros y métodos, porque hoy en día hay método para todo en el cristianismo, hay estrategias, hay fórmulas, y eso es un evangelio, eso es una enseñanza que lo que quiere es reducir o hacer un reduccionismo del evangelio, como para que exista un facilismo para vivir una vida de devoción, y todas las estrategias, todos esos modelos que sacan 5 claves para la vida cristiana, 5 fórmulas, 5 pasos, 4 leyes, todo eso es peligroso, porque lo que hace es reducir y deja sin un entendimiento correcto de lo que la palabra dice. Él nos oye solamente en aquello que es conforme a su voluntad y en nada más. Y solamente el Espíritu puede enseñarnos a pedir, porque es el único que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, debemos de entender que somos débiles y muchas cosas que no vamos a comprender. La oración verdadera ha de proceder tanto en su expresión externa como en su intención espiritual de lo que nuestra alma percibe bajo la luz del Espíritu. De lo contrario será rechazada como cosa vana y abominable, porque el corazón y la lengua no van al unísono y podemos pensar muchas cosas y podemos sentir muchas cosas, pero realmente no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la necesidad de la palabra, la necesidad de que el Espíritu Santo sea darnos entendimiento de la palabra, lo que se llama iluminación. Yo no podría entender ni apreciar las verdades divinas, ni poder comprender el plan de salvación si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo en mi vida. Mire como lo decía el salmista, Señor, abre mis labios. Él mismo sabía que no sabía cómo orar. Abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Por eso la necesidad hay veces también de que cuando oremos, oremos también con la palabra. Dios nos dio de su palabra y aún oramos su palabra porque su palabra es la que es su voluntad. Dice el salmista, era incapaz de pronunciar ni una palabra acertada a menos que el Espíritu mismo ayudara su flaqueza. Entonces vamos a ver algunos puntos con respecto a este tema que estamos hablando. Primero, es preciso que la oración sea en el Espíritu para que sea eficaz. Oraciones por nuestras propias fuerzas, oraciones por nuestro propio entendimiento, oraciones por nuestro propio parecer, esas son las oraciones que hacen cualquier religión en este planeta Tierra. Pero es por medio del Espíritu Santo que está en nosotros que esa oración es eficaz. Las oraciones que no son movidas desde arriba son como los hombres, necias, hipócritas, frías e indecorosas, y como aquellos que las pronuncian vienen a ser abominación a Jehová, porque nacen del humano, nacen de su depravación, y necesitamos es que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder orar como conviene. Punto 2. Solamente el Espíritu puede claramente mostrar al hombre lo miserable que es por naturaleza, capacitándole así para la oración. Lo hemos hablado, uno como hombre, si no fuera por el obrar del Espíritu Santo, uno sabe bueno,
Uno no entiende sus propios pecados, uno es ciego ante sus propios pecados. Por eso la frase que yo les dije, o sea, el pecado más incurable es no ver nuestro propio pecado. Y el Espíritu Santo, que es lo que nos lleva a ver para poder clamar, para poder rogar, es que nos lleva a ver la miseria de nuestra naturaleza. Y cuando vemos la miseria de nuestra naturaleza, podemos clamar, como lo vimos en la oración del publicano, y el mismo Jesús dijo que él salió más justificado. Lo que estaba haciendo el fariseo eran palabrerías. No entendía, él se creía bueno. El Espíritu muestra amorosamente al alma su desdicha, le indica su posición y lo que probablemente va a hacer de ella. Le muestra a sí mismo lo intolerable de su condición. Tercer punto. Aunque los hombres vieran sus pecados, no orarían sin la ayuda del Espíritu Santo. Alguien podría ver sus errores, pero si no tuviéramos al Espíritu Santo no podríamos orar como conviene. De no ser por él, huiríamos de Dios como Caín. Cuando entendemos que somos pecadores, la respuesta inmediata sería huir de un Dios santo y justo, que odia el pecado, sería eso. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, lo que nos da a entender es el plan de salvación. Y que entendemos nuestros pecados es porque necesitamos de Cristo y que Dios quiere perdonarnos. Dice, y desesperaríamos por completo de hallar misericordia. Y ese es el punto 4 al cual también nos estamos refiriendo. Ha de ser en el Espíritu con Él. Pues si no es así, nadie puede saber cómo ha de allegarse a Dios como conviene. Los hombres podrán decir fácilmente que se allegan a Dios en su Hijo, pero allegarse a Dios como conviene y conforme a su voluntad es lo más difícil que se pueda concebir, si se quiere hacer sin el Espíritu. Es por medio del obrar del Espíritu Santo que podemos acercarnos al Padre. Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Esa es una oración constantemente. Señor, muéstranos tu camino, muéstrame la maldad de tu corazón, muéstrame que debo arrepentirme, qué cosas a ti no te agradan. Dice, y hallé gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Punto 5. Porque sin el Espíritu, aunque el hombre viera su miseria y también la manera de allegarse a Dios, jamás podría aspirar a tener participación en Él, en Cristo, o en la misericordia, sin contar con la aprobación divina. Hay una frase que dice John Bunyan, y es importante leerla, dice, ¿qué tarea tan grande para la pobre alma que percibe su pecado y la ira de Dios? Porque es el Espíritu Santo que nos convence de justicia, juicio y pecado, nos convence que somos pecadores, nos convence que Dios está irado contra el pecador y que debemos arrepentirnos. Dice, ¿qué tarea tan grande para la pobre alma que percibe su pecado y la ira de Dios? Decir en fe esta sola palabra, Padre. O sea, que nosotros podamos decir Padre es por medio del Espíritu Santo, decir Padre porque es por medio de que el Espíritu Santo nos da ese entendimiento y esa necesidad de Cristo en nuestras vidas. Os digo que cualquiera que sea la opinión de los hipócritas, esta es la mayor dificultad para el cristiano verdadero. No puede decir que Dios es su Padre. Dice, no me atrevo a llamarle Padre, porque entendemos nuestra maldad. Pero es por medio del Espíritu Santo y entender esa obra de redención que decimos Padre. Sexto, para que la oración sea aceptada, ha de ser oración con el Espíritu, puesto que solamente el Espíritu pueda levantar el alma o corazón a Dios en oración. Proverbios 16:1 deja claro, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Es el Espíritu Santo también que nos capacita para poder orar al Padre. En realidad la lengua es muy capaz por sí, puede decir muchas cosas, una palabrería. Puede actuar sin temor ni sabiduría, pero cuando es la respuesta del corazón y de un corazón que ha sido preparado por el Espíritu de Dios, entonces habla según Dios ordena y desea. Y entre más leamos la palabra, y entre más profundicemos, y entre más devoción, entre más entendamos la devoción cristiana, mi oración va a ser de acuerdo a lo que como conviene. Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es en esta una obra demasiado grande para que el hombre pueda hacerla sin el poder del Espíritu Santo. Y esta parte de orar con el Espíritu, terminamos con este punto 7. Así como el corazón ha de ser levantado por el Espíritu para poder orar debidamente, también ha de ser sostenido por el Espíritu una vez levantado
para poder continuar orando. Cuando un hombre entiende su pecado, cuando un hombre entiende que es miserable, cuando un hombre entiende que el juicio de Dios está sobre él y que necesita de Cristo, eso es algo que va a estar continuamente en la vida del creyente, porque siempre el Espíritu Santo va a mostrar que necesita ser sostenido por el Padre. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pueden en este tiempo levantarse oraciones utilizando el nombre de Cristo, pero realmente, como dice este versículo, puede ser que su corazón esté lejos de Dios. Entonces, también dice el versículo, orar con el Espíritu, pero con el entendimiento. Estamos viviendo un tiempo de mucho misticismo, donde las personas pueden buscar experiencias, pueden ser entretenidas, pueden hacerse un montón de cosas y llegan a sus casas sin tener entendimiento de la palabra y creyendo que adoraron a Dios correctamente, pero vacíos. Qué peligro eso que se está viviendo hoy en día. Pues vamos a leer el versículo 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol hace una clara distinción entre orar con el espíritu y orar con el espíritu y con el entendimiento. El entendimiento es importante. Yo debo llegar, sentarme y escuchar la palabra y reflexionar. Años pasados se vivían cultos de esos que se llamaban que despertar del espíritu, y eso era un show donde las personas vivían convulsiones, donde vivían cosas, y lo que era un emocionalismo y experiencias, pero no había nada para el entendimiento, y la gente salía vacía, como el caso que hablamos ahorita. Esta distinción fue hecha debido a que los corintios no tenían en cuenta que todo cuanto hicieran debía ser para edificación propia, y también de los demás, no solamente para la gloria suya propia, como estaba ocurriendo. Es pues conveniente que tanto el entendimiento como el corazón y los labios participen en la oración, que yo sepa qué es lo que estoy orando, que yo entienda qué es lo que estoy cantando. No palabrería sin sentido, sin tener entendimiento. Lo que se hace con entendimiento se hace más eficaz, consciente y sinceramente, como Pablo le decía a los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo constantemente hablaba, y el mensaje que le da a otras iglesias era ese: entendimiento, un conocimiento de la palabra, una profundización de la palabra, sabiduría, inteligencia espiritual. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, en ese despertar que Dios está haciendo. Está despertando muchas personas en Latinoamérica para que vean que hay muchas cosas que están mal y para que nos centremos en la palabra. Estos siguientes versículos también hablan de eso. Efesios 1, 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esta es la razón también de esta teología sistemática, que Dios abra nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría, que podamos comprender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y a los filipenses también les dijo lo mismo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces vamos a ver también algunos puntos con respecto al entendimiento. Orar en el Espíritu con entendimiento. Y el primero es, orar con entendimiento es orar bajo la instrucción del Espíritu Santo, comprendiendo la necesidad de aquello que el alma ha de pedir. Aunque un hombre necesite en gran manera el perdón de los pecados y ser librado de la ira que ha de venir, si no entiende, no lo deseará en absoluto. El hombre debe entender por qué es pecador, debemos entender por qué necesitamos de Cristo, por qué necesitamos ser justificados. O sentirá tal indiferencia y tibieza en sus deseos que Dios aborrecerá aún la actitud espiritual de pedir dichas cosas. Es el Espíritu Santo que me da entendimiento por qué necesito de Cristo. Esto fue lo que ocurrió con la iglesia en la Odisea. Les faltaba conocer lo que es el entendimiento espiritual. No sabían que eran tristes, miserables, pobres, ciegos y desnudos. A causa de lo cual ellos y todos sus cultos eran considerados por Cristo como abominación,
hasta el punto de que Él les amenaza con vomitarlos de su boca. Mire lo que pasaba con la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 16, 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tenía comprensión de su situación, no tenía comprensión de lo miserable que era, no tenía comprensión de lo pobre que era. Él creía que estaba bien. Y ese es el problema. Esa es una actitud que tenemos también, y le tenemos que pedir al Espíritu Santo también que nos ayude. Porque a veces podemos estar ciegos a muchas cosas. Los hombres pueden recitar las mismas palabras que otros han escrito o dicho, pero si no lo hacen con entendimiento, aunque lo hubiera en los otros, la diferencia es grande a pesar de pronunciarse las mismas palabras. Por eso es que la palabra también dice en contra de los rezos sin sentido, palabrería sin sentido, sin entendimiento. Punto 2. El entendimiento espiritual percibe en el corazón de Dios la predisposición y buena voluntad para dar al alma aquellas cosas que necesita. Es un entendimiento donde comprendemos que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo para ser salvo. Ese entendimiento nos lo da el Espíritu Santo. Salmo 45. Has aumentado, Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. No hay nada que induzca tanto al alma a buscar a Dios y a clamar pidiendo el perdón como el entendimiento de que en el corazón de Dios hay el deseo de salvar a los pecadores, donde estamos seguros que nos acercamos a Dios y donde Él nos va a ayudar y en donde Él va a perdonar nuestros pecados. Ese entendimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Punto 3. Una vez el entendimiento ha sido espiritualmente iluminado, se descubre cómo el alma debe allegarse a Dios, lo cual sirve de gran aliento. No todas las formas sirven para acercarse a Dios, como enseñan en la actualidad. Más por el contrario, si no se tiene esta iluminación, no se sabrá cómo empezar ni cómo proseguir, señoreando entonces el desaliento hasta hacer que se abandone el caminar. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe para poder buscarlo y alabarle. 4. El entendimiento iluminado ve en las promesas de Dios suficiente amplitud para sentirse alentado a orar, lo cual le añade fortaleza sobre la fortaleza, porque entendemos que esas promesas Dios las va a cumplir, y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, como dice Romanos, que somos hijos de Dios, y que sabemos que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Así como cuando los hombres prometen ciertas cosas a los que vengan por ellas, esto constituye motivo de aliento a los que conocen tales promesas. Así también ocurre con los que conocen las promesas de Dios y tenemos esa confianza de que Dios las cumplirá. 5. Una vez iluminado el entendimiento, queda abierto el camino para que el alma se allegue a Dios con argumentos adecuados, porque comprendemos la palabra, comprendemos y Dios desarrolla ese discernimiento para que podamos comprender qué es lo que la palabra dice, para que podamos comprender las doctrinas. A medida que vayamos profundizando en estas doctrinas, tenemos argumentos adecuados y tenemos una iluminación, un entendimiento que Dios nos da para poder orar. 6. El entendimiento bien iluminado es también de admirable utilidad, tanto en lo que respecta al tema como a la manera de orar. El que posee un entendimiento ejercitado para discernir entre el bien y el mal, como lo hemos venido hablando, y un sentido de la miseria del hombre y la misericordia de Dios, no necesita que los escritos de otros hombres le enseñen a clamar por medio de fórmulas de oración, porque como les dije, hay personas que quieren sacar estrategias, quieren sacar fórmulas y quieren reducir el evangelio, sino que al comprender la palabra entendemos cómo nos debemos de acercar, entendemos cómo debemos de orar por medio del obrar del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y 7, el último, es necesario que haya un entendimiento iluminado con el fin de que el alma sea llevada a continuar en el servicio y deber de la oración, y donde entendamos que el creyente debe vivir por fe, y donde entendamos que somos llamados a orar continuamente y constantemente en nuestras vidas, y que es necesario y que es un medio de gracia, y es la forma como vamos a ver que muchas cosas suceden, porque Dios y porque va de acuerdo a la voluntad divina. Bueno, profundizamos bastante sobre este tema de la oración, pero es necesario mirar esos puntos. Espero que estos temas hayan sido importantes para ustedes, así también como lo ha sido para mí. Entonces, Dios los bendiga.